Se conmemoró ayer el Día Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, un sector que fue golpeado duramente por la pandemia de este nuevo coronavirus. Estamos hablando de 189.000 empresas aproximadamente que generan el 67% de los puestos de trabajo del país en el comercio, la industria y los servicios. ¿Cuál es hoy la situación de este abanico de compañías y emprendimientos? ¿Qué perspectivas manejan? ¿Cómo observan las medidas de apoyo que ha venido aplicando el gobierno en este contexto tan particular? Vamos a actualizar el tema. Vamos a conversar con Pablo Villar, presidente de ANMIPE, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas. Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Conversamos por última vez el 17 de abril, cuando el gobierno había aprobado las primeras medidas de apoyo al sector, un mes después aproximadamente de la declaración de emergencia sanitaria. En aquel momento la situación era muy delicada. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el diagnóstico hoy? Bueno, el diagnóstico hoy es que no podemos decir que el impacto, hablar del impacto en pasado, porque todavía estamos, yo creo que recibiendo todos los coletazos de un impacto negativo. Se está dando una reactivación. Se está dando una reactivación que primero no es homogénea, en algunos sectores todavía esa reactivación es absolutamente cero, y podemos hablar del sector turismo, sector gastronómico, sector espectáculos, eventos, en fin. Pero también tenemos un impacto importante, negativo, en todo lo que es el comercio, porque de alguna forma la gente ha visto menguados sus ingresos y realmente el comercio también está teniendo un impacto negativo, y la reactivación pensamos que va a demorar, a nuestro entender, un poco más de lo que se viene conversando. Porque, a ver, nosotros no podemos negar, como ayer se denotaba en el evento que se hizo en Torre Ejecutiva, todavía tenemos altos porcentajes de miles de uruguayos en el seguro de desempleo. Seguramente, a nuestro entender, no el 100% va a recuperar su trabajo, y eso genera una retracción del mercado interno para el cual trabaja casi la totalidad de las micro y pequeñas empresas. Sí, ahí capaz que conviene repasar qué entendemos por micro, pequeña y mediana empresa. Lo hemos hablado cantidad de veces, pero ya que hoy el tema es este... Bueno, la micro y pequeña empresa, que para nosotros como ANMIPE es nuestro desvelo, digamos, porque son la mayor cantidad de unidades económicas, están en el torno al 98%, micro y pequeñas empresas, y como tú decías, de ese 67% de mano de obra privada ocupada, en torno al 60% lo ocupan micro y pequeñas empresas. Estas micro y pequeñas empresas, como también ayer se dijo en el evento que hubo en Torre Ejecutiva, tienen un bajo nivel de exportación, o sea que básicamente trabajamos para el mercado interno, o nos vinculamos con empresas que trabajan para el mercado interno o con empresas exportadoras. Ambos grupos de empresas, que son nuestros referentes, así como el mercado interno, va a haber ralentizado su reactivación. Y esa es nuestra preocupación, porque todavía no se ha llegado, digamos, a nuestro entender, un poco al fondo del impacto negativo que ha tenido esta pandemia, pero convengamos que para nosotros como empresarios, de alguna forma se vienen acumulando tres fenómenos. El fenómeno de retracción de inversión que genera cualquier año preelectoral, ¿no? O sea que durante todo el 2019 hubo cierta expectativa, no solo porque se venía como enfriando un poquito la economía, sino que era un año electoral que no se sabía muy bien para qué lado iba a salir. Por otro lado, después se suma el verano, que convengamos que todos somos conscientes que también se postergan muchas decisiones de inversión, y después se le sumó la pandemia. Entonces, esa mezcla ha resultado explosiva para el desempeño de las empresas. Ayer en el acto en Torre Ejecutiva, ese en el que estuvo el presidente de la República, estuvo la vicepresidente, hubo varios ministros, habló, por ejemplo, Carmen Sánchez, presidente de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo. Ella dijo que entre febrero y junio cerraron 7.000 unidades productivas y que 60% eran emprendimientos personales. Vamos a escucharla.
De acuerdo a los datos recientes que nos compartían desde el BPS, según la cantidad de cotizantes, entre los meses de febrero y junio de este año hubo 7.000 unidades productivas con menos de 100 empleados que cerraron. 7.000 MIPYMES menos en este periodo. El 60% de ellas fueron unipersonales, el trabajador independiente, el más micro, el chiquito. Y en términos de empleo, en el mismo periodo se han perdido 40.000 puestos de trabajo, fundamentalmente en el sector industria y comercio, y dentro de ellos en alojamientos y servicios de comida. Veníamos hablando de esto justamente. ¿Estos son los mismos números que ustedes tienen? Sí, ciertamente el impacto, como la propia economista Sánchez mencionaba, es así realmente. De alguna forma nosotros podríamos llegar a pensar que esto además incluye algún cierre o algún problema de desempeño, digamos, común, universal. Siempre cierran empresas. Siempre hay cierres. Siempre hay cierres. Pero de todas maneras pensamos que en esta oportunidad gran parte se ha debido justamente a estos tres fenómenos que se han venido acumulando sus efectos y han sido todos negativos. ¿Y cuál es el panorama de estas personas, de los emprendedores, de los empleados de esos emprendedores? ¿En qué están hoy? Y bueno, yo honestamente en todas las reuniones de directivas con todos los empresarios que forman parte de ANMIPE, que además de tener empresarios socios, tiene 14 gremiales socios, desde los talleres mecánicos hasta los taximetristas, hasta el transporte escolar, todos ven que la reactivación está lenta. En muchos casos, en todo lo que tiene que ver con servicios conexos a la industria o empresas industriales de baja escala, realmente nosotros vemos como muy difícil su reactivación. El tema para nosotros es el siguiente. Se ha venido haciendo un esfuerzo de los empresarios, sobre todo micro y pequeños, por mejorar su formalidad, mejorar su desempeño, capacitarse, invertir, y esto los ha agarrado en un año bisagra, como decíamos, y ha tenido un resultado desastroso. Muy difícilmente haya muchas de estas empresas que puedan reactivar. Entonces, por eso mi pregunta era, ¿en qué están individualmente estas personas? Y bueno, individualmente la empresa que cierra, sí. El trabajador, los datos que tiene el Ministerio de Trabajo, de todas las denuncias de seguro de paro, hay un porcentaje bajo que tiene que ver con la pérdida del vínculo laboral. Eso es una buena noticia, pero de todas maneras creo que nos quedan algunos meses para empezar y seguir explorando estas realidades. Honestamente nosotros pensamos que va a haber una acumulación de despidos, honestamente lo pensamos, eso implica que haya cierre de empresas y por eso es que se va a ir completando un panorama recesivo que nosotros estamos de alguna forma convencidos que se necesitan agregar a las propuestas y a las medidas que ha tomado tanto la Agencia de Desarrollo como algunos ministerios, como el Ministerio de Trabajo, hay que completarlas con algunas medidas que tienen que tener mejores impactos en el desempeño de las empresas, y esto tiene que ver con algunos instrumentos de política, tiene que ver con algunos instrumentos de crédito, pero digamos, a menores costos todavía de los que se está haciendo el esfuerzo de poner a disposición, pero también tiene que ver con alivianar la carga tributaria para que estas empresas que están al borde, ¿no?, al borde de el cierre, tengan por lo menos 1 año, 2 años de respiro. ¿Para qué? Nosotros pensamos que lo que es básico y fundamental es sostener unidades económicas abiertas, estas sostengan empleo, que se mantenga en lo posible el tamaño y el poder adquisitivo de nuestro mercado interno para mejorar las posibilidades de reactivación. Veamos, a propósito de medidas, enseguida volvemos a lo que estaría faltando, pero en la entrevista que hicimos en abril, usted mencionaba la importancia de contar con instrumentos que permitieran aliviar obligaciones tributarias de los empresarios de las MIPYMES. Después, sobre fin de mes, la ANMIPE le mandó una nota a la ministra de Economía, Susana Arbeleche. Por un lado solicitaban una entrevista y por otro mencionaban medidas concretas. ¿Qué fue lo que en aquel momento plantearon?
En aquel momento nosotros planteamos, primero y fundamentalmente, alguna prórroga en los vencimientos de pago BPS, DGI, Banco Seguros del Estado contra accidentes, que son básicamente las 3 pesadas cargas que tiene el sector empresarial, en momentos donde no había actividad económica. ¿Y qué pasó? ¿Hubo medidas en ese sentido? No hubo medidas en ese sentido. Hubo medidas para el sector, si se quiere, muy micro, muy vulnerable de la economía, pero hay otro sector inmediatamente superior, como es el sector de la microempresa, que son decenas de miles de unidades económicas, que prácticamente la única medida, salvo crédito que hubo, fue una medida por el BPS para algunas razones sociales que implicaba una quita del 40% de los aportes patronales al BPS, y ahí nuestra crítica era que no era universal, porque hay micro y pequeñas empresas, por ejemplo, que son sociedades anónimas, que no eran alcanzadas por esta medida. Hicimos ese planteo del Ministerio de Trabajo, no hubo correctivo. Pero por otro lado, en los corrimientos de pago de vencimientos, para este segmento empresarial hubo un corrimiento de 2 días. Y eso para nosotros no solo es poco significativo, sino que es totalmente insuficiente. En ese momento se estaba pidiendo una prórroga de 60 a 90 días. Cosa que con o sea, lo que hubo fue un corrimiento de 2 días. 2 días. Y después no hubo ampliación, no hubo cambios. No hubo cambios. Estoy hablando de las empresas del régimen general, micro y pequeñas empresas. No hubo otras medidas. Entonces, por otro lado, también estábamos solicitando de todas las empresas del régimen general que nosotros apoyamos y promovemos, como la forma tributaria de mantenerse en la formalidad, que tampoco hubiera adelanto de IRAE. Todas las empresas... A ver, expliquemos esto para el oyente que no está metido en esta actividad. Adelanto de IRAE. Seguro, todas las empresas que, según el ejercicio del año anterior, según lo que pagaron de renta, se hace un porcentaje de las ventas mensuales como adelanto de IRAE, para achicar el IRAE a pagar contra cierre de balance, se sigue adelantando el mismo porcentaje, que está calculado con un ejercicio anterior, cuando en definitiva nosotros estamos procesando un ejercicio que difícilmente tengamos renta. Entonces vamos a estar adelantando un IRAE sobre una renta que no vamos a tener. Lo que ustedes dicen es que la referencia del año anterior no es válida. No es válida en esta coyuntura y pensamos que debiera... Habitualmente puede ser, en esta coyuntura, en un cambio tan grande, un cimbronazo como este, no sería válida. ¿Y ese argumento no fue atendido? Y este argumento, que para nosotros es absolutamente razonable, tampoco fue atendido. ¿Qué otros elementos había? Eran 6 puntos los que recuerdo de aquel escrito que ustedes presentaron, ¿no? En ese momento nosotros le presentamos a la ministra de Economía 2 paquetes de medidas. Uno que tenía que ver con medidas de mitigación, que son estas que estamos hablando, y otro que tiene que ver con medidas de fondo, porque de alguna forma consideramos que para obtener una reactivación que incorporase a la mayor cantidad de unidades económicas con posibilidades ciertas de sostenibilidad, tenía que haber otras medidas de fondo que no son estas de mitigación. Pero a ver, primero, ¿la reunión con la ministra existió? La reunión con la ministra no existió. Nosotros tuvimos una respuesta a esta nota que fue de mediados o finales del mes de abril. Tuvimos una respuesta a fin de mayo diciendo que por distintas razones de agenda no tenía disponibilidad de tiempo, y de alguna forma además comentaba, cuestión que nosotros respondimos también por nota, volviendo a insistir sobre nuestra necesidad de reunión para fundamentar de mejor manera, digamos, estas propuestas, que tenía una agenda compleja con el tema de rendición de cuentas y ahora presupuesto. En resumen, para nosotros vemos que podríamos tener chances de una entrevista cuando se termine la discusión del presupuesto, con lo que habremos perdido varios meses para poder analizar estas propuestas que para nosotros son razonables, necesarias y además impostergables para que vastos sectores de nuestra economía mantengan posibilidades ciertas de sostenibilidad. Hubo un paquete de medidas en el terreno crediticio, ¿no? Sí. ANDE, en particular, ofreció una serie de instrumentos. Me gustaría que los viéramos enseguida cuando retomemos la entrevista, viéramos de qué utilidad han sido, hasta dónde han llegado, y después consideráramos lo que está faltando, lo que usted venía planteando recién, de otro tipo de medidas
¿cómo las has llamado? ¿De fondo? No, son medidas que posibiliten una reactivación más cierta, con mayores certezas. Ya volvemos a este diálogo con Pablo Villar, presidente de ANMIPE, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas.